Una mujer que tenía todos los motivos para rendirse. No tenía un buen matrimonio, y su hijo le causaba más sufrimiento que cualquier otro. Su fe era puesta a prueba todos los días, hasta el límite. Pero algo en su corazón la hacía seguir adelante. Y no fue por poco tiempo. Fueron 30 años de rodillas, en silencio, con los ojos tristes y el corazón hecho pedazos. Su hijo se llamaba Agustín, aquel que un día sería llamado santo. Pero hasta que ese día llegara, se burló de la fe de su madre y se hundió en el pecado. Y entonces, cuando todo parecía perdido, lo imposible sucedió. Su hijo escuchó una frase que cambiaría el rumbo de toda su historia. No solo la suya, sino la de toda la humanidad hasta hoy. Y en este video vas a entender por qué las lágrimas de una madre fiel son más poderosas que cualquier argumento. Y cómo Dios responde cuando el amor insiste, hasta el final. Antes de sumergirnos en esta historia conmovedora, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has orado por alguien durante tantos años como lo hizo Mónica? Todo comenzó en medio de las tierras áridas del norte de África. En una pequeña ciudad llamada Tagaste, nació quien se convertiría en símbolo de la fe materna inquebrantable, Mónica. Su nacimiento fue alrededor del año 331, en el seno de una familia cristiana profundamente devota, en una época donde el paganismo romano aún influenciaba fuertemente la cultura local. Las casas eran humildes, construidas con barro y piedra, rodeadas de olivos e higueras. Los cantos de los pastores se mezclaban con las voces de las mujeres que lavaban ropa junto a los riachuelos. Fue allí, entre la sencillez del día a día y el cielo ardiente, donde floreció el alma de esta niña de ojos siempre elevados hacia lo alto. Desde pequeña, Mónica fue enseñada a rezar con las rodillas sobre el suelo frío, a ayunar en silencio los viernes y a confiar en Dios incluso en las mínimas dificultades. Escuchaba con atención las lecturas de las Escrituras y lloraba discretamente al oír las historias de los mártires. Su corazón, aún en la infancia, parecía ya entender los misterios del cielo. Era común verla caminar entre los olivos con una ánfora sobre la cabeza, murmurando oraciones. Hacía todo con delicadeza, sin prisas, como quien ya sabía que cada acto cotidiano puede ser una ofrenda para el Señor. Pero no era solo una niña dócil. Dentro de ella habitaba una fuerza interior sorprendente. Cuando la provocaban o se burlaban de su fe, Mónica respondía con el silencio de los humildes y con la mirada serena de quien confía plenamente en Dios. La juventud trajo consigo pruebas silenciosas. Como era costumbre en aquella época, Mónica fue prometida en matrimonio siendo aún muy joven. Y aunque no comprendía del todo el peso de esa unión, aceptó con obediencia, convencida de que su misión era vivir en el mundo, sin pertenecerle. Mientras otras muchachas soñaban con fiestas y alianzas doradas, Mónica se recogía en oración, pidiéndole a Dios que le enseñara a amar con paciencia. Esa fe serena, forjada en pequeños gestos de amor y sacrificio, se convirtió en el cimiento de toda su vida. Y aunque nadie lo imaginaba, aquella mujer sencilla de Tagaste estaba siendo preparada para un llamado espiritual que transformaría la historia de la iglesia. El matrimonio de Mónica no fue el inicio de un cuento de hadas. Fue el comienzo de una cruz silenciosa, cargada con fe y resignación. Su esposo, Patricio, era un ciudadano romano, pagano, de temperamento fuerte e impulsivo, respetado en público, pero temido en casa. Su fe cristiana era motivo de burla constante. Patricio se molestaba con sus oraciones, con su silencio durante las discusiones, con la mansedumbre con la que respondía a sus ofensas. Pero Mónica no reaccionaba con violencia. A cada humillación, respondía con más oración. A cada grito, con más silencio. A cada desprecio, con más entrega. Y como si no bastara, su propia suegra también se volvió contra ella. Aunque la acusaba injustamente y sembraba desconfianza, Mónica la cuidaba como a una madre enferma. La alimentaba, curaba sus heridas, escuchaba sus quejas. Y con el tiempo, lo impensable sucedió. El corazón de aquella mujer se ablandó. Un día, sin previo aviso, comenzó a defender a Mónica frente a los demás. Pero Patricio seguía siendo una roca. Nunca levantó la mano, pero sus palabras eran cuchillas.
Muchas veces, después de la cena, Mónica subía sola a su cuarto, se arrodillaba sobre el suelo helado y lloraba en silencio. No pedía consuelo, pedía fuerza, ofrecía su dolor como una oración, transformaba el sufrimiento en altar. Y aún así, no perdía la dulzura. Recibía con cariño a las vecinas, aconsejaba a las más jóvenes, preparaba la cena con esmero, incluso después de haber sido ignorada por días. Ella era como una vela encendida en medio de la tormenta. Fue en ese horno de pruebas donde su santidad comenzó a tomar forma. Dios no la moldeaba con milagros visibles, sino con dolores ocultos. Y ella, en lugar de huir del sufrimiento, lo abrazaba con fe. Una noche, tras ser humillada públicamente por una decisión injusta de Patricio, Mónica no gritó, no reclamó, se lavó el rostro, se puso su manto más sencillo y fue a la iglesia. El templo estaba vacío, las velas apagadas, el suelo helado. Se arrodilló frente al altar y oró, Señor, si mi silencio es mi cruz, dame fuerza para cargarla, y si mis lágrimas son semilla, que de ellas nazca la conversión de mi esposo. Los años pasaban, y nada parecía cambiar, pero aquella semilla, regada con lágrimas, comenzaba a germinar en lo invisible. Dios no estaba tardando, estaba preparando algo perfecto. Y años después, poco antes de morir, Patricio se rindió y pidió el bautismo. Llegó la tan esperada victoria, una gracia que había sido regada con cada lágrima no vista, con cada injusticia acogida con mansedumbre, con cada oración pronunciada en la oscuridad de la noche. En esa casa silenciosa, donde las palabras dolían, Dios escribía una historia de salvación con tinta invisible. Mónica y Patricio tuvieron hijos, y cada nacimiento fue una bendición envuelta en preocupaciones. Cada llanto de bebé era un llamado a la vigilancia espiritual, cada risa infantil, una chispa de esperanza. Pero entre todos, hubo uno que despertó en Mónica sentimientos profundos y opuestos. Agustín tenía una inteligencia brillante, pero un corazón inquieto. Desde niño hablaba con elocuencia y hacía preguntas que ni los adultos sabían responder. Era curioso, audaz, perspicaz, pero también vanidoso, impulsivo y orgulloso. Mónica lo observaba con amor y con temor. Sabía que aquel niño podía convertirse en un gran hombre de Dios, o perderse en las seducciones del mundo. Y la batalla no tardó en comenzar. En la adolescencia, Agustín declaró que el cristianismo le parecía rústico y poco refinado. Se burló de la fe de su madre, comparó los salmos con poesía barata, y llamó a los evangelios cuentos para ignorantes. Fue como una espada atravesando el corazón de Mónica. Pero ella no gritó, no discutió. Bajó al pequeño oratorio de la casa, encendió una vela, se arrodilló y susurró, Señor, no permitas que mi hijo se pierda en las palabras de los hombres. Planta en él tu verdad, aunque él mismo luche contra ella. Fue entonces cuando comenzaron los años más dolorosos de su vida. Agustín se hundió en el pecado. Buscaba fama, placer, reconocimiento, y rechazaba todo lo que le recordara la fe. Se unió al maniqueísmo, se burlaba de la iglesia, y ridiculizaba al Dios crucificado. Mónica lloraba, tanto, que un obispo le dijo una vez, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Agustín tuvo un hijo fuera del matrimonio, y aunque herida, Mónica acogió a su nieto con ternura, como quien sostiene una promesa. Pero una herida más le aguardaba. Cuando supo que Agustín planeaba huir a Roma, trató de impedirlo. Le suplicó, le tomó de los brazos. Lloró desesperada. Él prometió no marcharse sin despedirse, pero huyó mientras ella oraba en una capilla. La dejó atrás, como quien abandona un peso incómodo. Y al enterarse, Mónica cayó de rodillas en el suelo de su casa, con el rostro cubierto entre las manos. ¿Y crees que se rindió al dolor? No, al contrario, empacó sus cosas y decidió ir tras él. Comenzó entonces una peregrinación espiritual. Imagínalo, una madre viuda, ya mayor, africana, atravesando continentes para salvar el alma de su hijo, sin garantías, sin apoyo, sin descanso,
al llegar a Roma, descubrió que él ya había partido rumbo a Milán. Y sin vacilar, ella siguió su camino. Allí fue acogida por mujeres cristianas que, al verla, la reconocieron como una santa viva. El aroma del incienso impregnaba sus vestidos. Sus ojos enrojecidos por tantas lágrimas brillaban con una paz que nadie comprendía. En Milán, conoció a San Ambrosio, un obispo sabio y firme, cuyas palabras estaban llenas de lógica y fuego del cielo. Mónica comenzó a escuchar con atención las homilías de Ambrosio, siempre con el nombre de Agustín en su corazón. Rezaba en silencio al final de cada misa. No pedía milagros extraordinarios. Pedía perseverancia. Y una noche, tuvo un sueño. Soñó con Agustín caminando por un campo lleno de flores. De pronto, él se detenía, se volvía hacia ella y le decía: ¿Por qué estás tan lejos? Ven, el camino es el mismo. Despertó con lágrimas en los ojos. Y supo que Dios estaba obrando. Cuando Ambrosio escuchó el dolor de aquella madre, le dijo una frase que resonaría por siglos en toda la iglesia: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y así fue, porque ante Dios, nada se pierde. Las semillas sembradas con lágrimas comenzaron a florecer. Poco a poco, Agustín empezó a cambiar. Su arrogancia dio paso a la duda, su orgullo, al vacío. Ya no se burlaba con tanta dureza. Ahora comenzaba a escuchar. Empezó a cuestionar el mundo y a sentir que algo le faltaba, aunque no sabía cómo nombrarlo. Hasta que una noche, mientras caminaba angustiado, escuchó una voz misteriosa de niño que susurró: Toye, lege, que en latín significa toma y lee. Agustín comprendió el mensaje. Abrió las escrituras y leyó: rechacen las obras de la carne, revístanse de Cristo. En ese instante, todo cambió. Agustín corrió hacia su madre, se arrodilló y dijo que se rendía. Ella lo miró con ternura, colocó su mano sobre su cabeza y murmuró con el alma llena: Dios es fiel. Tiempo después, Agustín fue bautizado por San Ambrosio, y Mónica, llena de gozo, cantaba salmos mientras lavaba la ropa. Encendía velas con manos temblorosas y sonreía en silencio. Era la primavera del alma. Después de 30 años de invierno, después del bautismo de Agustín, Mónica ya no era la mujer que lloraba cada noche. Ahora era la madre que veía con sus propios ojos el milagro por el cual había orado durante décadas. Agustín lo dejó todo: la fama, los discursos, la retórica. Liberó a sus esclavos, renunció a su carrera y se retiró con amigos, familiares y su hijo Adeodato a una vida de oración y contemplación. Mónica los acompañó, no como líder, sino como el alma silenciosa de aquel hogar. Preparaba los alimentos, enseñaba cantos antiguos, contaba historias de santos y, sobre todo, oraba. La mujer que un día intercedió con lágrimas, ahora rezaba con alabanza, pero en su mirada había algo distinto, una luz suave, un cansancio sagrado, como quien ya sabe que la meta está cerca. Sentada junto a Agustín, junto a la ventana, tuvo una última conversación con él. Hablaron del cielo, de la eternidad, de la gloria de Dios. Y allí, con voz suave, le dijo: Hijo, ya nada me ata a esta vida. Todo lo que pedí a Dios, Él me lo concedió. Días después, una fiebre leve comenzó a debilitarla. Su cuerpo, agotado por tantos años de entrega y oración, empezaba a despedirse. Agustín quiso llevarla de regreso a África, pero ella se negó. Solo le pidió que, donde ellos estuvieran, ahí quería ser sepultada, y que nunca olvidaran recordarla en el altar del Señor. El tiempo pasó. Mónica ya no comía, apenas hablaba, pasaba horas con los ojos cerrados, en silencio, como quien ya tiene un pie en el cielo. Y entonces, mientras el sol de la mañana iluminaba suavemente la habitación, Mónica partió. Fue un suspiro, una entrega, un descanso sereno en los brazos del Padre. Agustín lloró, no por rabia, sino por amor. Sabía que no perdía una madre, ganaba una intercesora en el cielo. El cuerpo de Mónica fue sepultado allí mismo,
sin lujos ni cortejo. Pero en el corazón de Agustín, y de todos los que la conocieron, había una certeza. Aquella mujer sencilla de Numidia se había convertido en una gigante ante Dios. Su nombre sería recordado por siglos, no por milagros espectaculares, sino por su fe silenciosa, por su esperanza terca, y por su amor que nunca se rindió. Hoy, Santa Mónica es la patrona de las madres cristianas, de las esposas que sufren, de las mujeres que esperan de rodillas la conversión de sus seres queridos. Y si tú también tienes un hijo distante, un esposo endurecido, o alguien que parece muy lejos de Dios, recuérdala a ella, pídele su ayuda. Santa Mónica intercede. La oración de una madre puede cruzar continentes, puede vencer el tiempo, puede tocar el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Mónica, intercede por mi familia. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca olvida a las madres y esposas que rezan. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Esa es la única forma en que podemos llegar a más personas y seguir evangelizando. Que Santa Mónica interceda por ti y proteja a tu familia. Un abrazo muy grande.